Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba sobre la barca la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes a pescar. Su historia, o mi historia con Dios, empieza con nuestro llamado a los caminos del Señor. Nuestra historia empieza cuando Jesús nos llama. Algunos nos llamó de jovencitos, a otros nos llamó de demasiado adultos, a otros nos llamó aún de niños, y mucha gente de niños Dios la ha ido llamando, y pasaron los años y al final de sus días aceptaron a Jesús. Cuando más pronto escuchemos el llamado de Dios y sigamos a Dios, más pronto empezará nuestra aventura, nuestra historia con Dios en esta tierra, porque la historia continúa en la eternidad. Amén. Alabado sea el Señor. Voy a contarle tres historias desde tres puntos de vista diferentes. El llamado de Pedro desde el punto de vista de Jesús, desde el punto de vista de Pedro y desde el punto de vista de la sociedad. Un solo acontecimiento tiene diferentes puntos de vista. Cuando Martín Lutero estaba predicando, estaba enseñando, estaba traduciendo la Biblia al alemán, tratando de protegerse de la persecución que tenía porque le querían volar la cabeza. Empezó la pandemia también, o sea, aparte de la lucha de él por hacer que la Biblia llegue a manos de los alemanes, llegó la famosa peste negra en la Edad Media. Y la historia dice que él se casó con una monja que se escapó de un convento. Y a él le dieron un lugar para que él pueda estar. Y él escribió una carta, y en la carta decía: ningún ministro de Dios puede dejar su ciudad, puede dejar la iglesia a causa de esta pandemia infernal. Y él dijo: ningún padre de familia debe de abandonar a su familia, a sus hijos, a causa de esta pandemia. Quizás los que no tienen responsabilidad pueden viajar, pero nadie puede escaparse y dejando a los más débiles a causa de esta pandemia. Yo quedaré en mi casa y voy a habilitar mi casa con camas, con lugares para cuidar a los enfermos. Y la esposa y él se encargaron de atender a las personas que se infectaron con la temible peste negra. Y pasó esos momentos con la protección de Dios. Ahora que la ciencia ha avanzado, debemos también protegernos, pero seguir adelante y nunca jamás poner a los débiles de lado, nunca jamás olvidarnos de nuestra familia, a causa no solamente de pandemia, sino a causa de enfermedad, a causa de dolor. Quizás si algún joven está intentando salir adelante y fracasa, nunca jamás abandonar a nuestros seres queridos a causa de ninguna circunstancia. Dios llama al hombre y a la mujer a ser sacerdotes de su hogar, de cuidarlos. Empieza la historia, vamos a hacer desde el punto de vista de la sociedad. Esta historia del llamado de Pedro es muy interesante y nos va a ayudar un poco, y me ha ayudado un poco a mí a abrir mi punto de vista acerca de cómo se sentía Pedro, cómo pasaron estas cosas. Cuando Pedro pescaba, antes que Jesús lo llamara, la sociedad decía: si ese es un pescador, familia de pescadores,
Y toda la sociedad, cuando quería comer pescado, no había neveras. Tenía que ir todos los días temprano a casa de Pedro. Es decir, o llamar a la esposa de Pedro, o a la suegra, perdonen que cambié la voz, y decirle, su esposo fue a pescar, trajo pescado esta madrugada, y si había pescado, le decía, sí, aquí hay un poco de peces, ¿qué tienes tú para darme? No, yo tengo un poco de pan, está bien, cambiamos pan con peces. No, yo tengo dinero, te vendo los pescados. O decía, no, esta semana no fue a pescar porque Pedro se sentía mal. Estaba enfermo, así que no hay pescado esta semana. La sociedad buscaba a Pedro porque Pedro era pescador y vendía pescado. A la casa de Pedro entraban y tocaban la puerta. ¡Hey, soy Luis! Estoy preguntando por Pedro si él arregló mi red. O si él tiene una red usada para vender. O alguien llamaba y le decía, mira, vengo de la playa. Pedro no va a poder venir esta noche porque se le rompió algo en el barco y está arreglando. Está en la playa. Si quieres, llévale comida. O sea, eso era la vida de Pedro. Un pescador experimentado. Un pescador sociable. Un poco tosco. Un poco malhumorado porque se amanecía pescando. Y quizás Pedro decía, esto es mi vida, yo voy a morir pescando. Yo quiero ser el mejor pescador de esta zona. Y la gente, y a nosotros, a usted lo vio como usted era. Si alguien trabajaba vendiendo panes, no, él es el panadero. Si alguien trabajaba, mira los nombres que me pusieron a mí. Él es el pollero. Yo trabajaba en una granja preparándolos para vender en el mercado. Ayudé un tiempo a un hermano que arreglaba zapatos y a veces yo me sentaba a ayudarle a remendar los zapatos a mano. Decía, ¿cómo estás, zapatero? Cuando aprendí diseño gráfico y estaba en computadora haciendo diseños, logos como estos, decía, ¿cómo está, maestro? ¿Me puede hacer un diseño gráfico? Cuando trabajaba haciendo murales, pintaba letras, dibujos, banners, todo a mano. Tengo algunos murales en algunas iglesias pintados. Decía, ¿cómo estás, señor pintor? Y lo que tú hagas, lo que tú fabricas, lo que tú produces, así te van a llamar. Entonces a Pedro lo conocían como pescador, la familia dependía de los peces. Y eso era la vida de Pedro. Pedro no anhelaba cruzar fronteras. Él anhelaba solamente pescar, estar con su familia y quizás con sus amigos, comerse un big fish, un pan con pescado al amanecer. Eso es todo. Eso es la vida de Pedro. Pero Pedro trabajaba, estaba ocupado, estaba con su familia y era tan bueno que tenía a la suegra en la casa. Amén. Eso era la vida de Pedro. Un hombre sencillo, humilde, la Biblia es del vulgo, o sea que también hablaba un poco tosco. Ese es el punto de vista de la sociedad de Pedro. Desde el punto de vista de Pedro, ven, mejor cuéntalo tú, yo me voy. Saludos, yo soy Pedro. Soy Pedro, no importa, no me cree, la cara no me ayuda a demostrarlo, pero soy Pedro. Bueno, yo tenía una vida sencilla, tranquilo con mi familia, vivía pescando, tenía ya 2 barcos. Una noche yo estaba pescando toda la noche, estaba cansado, estaba agotado. Quería irme a casa y dormir, pero tiré tantas veces esa bendita red al agua. Y cuando me fui a la orilla para lavar las redes y dejarlo limpio, porque el mal olor espanta a los peces de la próxima pesca, estaba cansado, no había dormido toda la noche, tirando la red, recogiendo, moviendo a un sitio a otro, recogiendo, no había pescado nada. Y cuando estoy a punto de guardar las redes ya limpio, viene una multitud tan grande, vienen siguiendo a un rabino. Yo dije, van a pasar por aquí, no importa, yo me asomo.
Y me asomé. Cuando ese rabino me dice, hey, ven, ven, ven. Se subió a mi barco. Y me dijo, hay tanta gente, por favor, vete un poquito lejos de la orilla para que la gente no se suben al barco y así en un lugar alto yo pueda enseñar a esa multitud. Y ese maestro, ese rabino, me pidió eso y yo hice. Pero estaba cansado, estaba agotado. Pero hice y dije, ¿qué más da? Hay tanta gente. Déjame ver qué pasa. Y cuando este maestro acabó de enseñar y despidió a la gente, me dijo lo siguiente: Pedro, boga adentro, ve al donde hay más agua. Y yo le dije, Jesús, Señor, tú eres pescador, parafraseando un poco. Tú no sabes nada de pesca. Yo toda mi vida he pescado, yo sé cuando hay peces, yo sé cuando hay que dejar de pescar, yo sé cuando no hay que dejar de pescar. Y además toda la noche he estado pescando y no pesqué nada. Y tú me dices que yo me meta al agua de nuevo, que me moje de nuevo tirando la red, recogiendo, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque tú eres el maestro. Por algo esa multitud te está siguiendo. Por algo esa multitud que te apretaban y tú tuviste que subir a mi barco para poder hablarlos. Voy a hacerlo, Jesús. Y cuando yo fui al mar, al agua, tiré la red en el lugar que él me dijo que tirara. Yo no sé qué pasó, pero me imagino que allá en el cielo un ángel dijo, ¡hey, peces! ¿Quieren aparecer en la Biblia? Mira, esa hora van a tirar una red, váyanse todos allá. Quizá un ángel mandó esa orden a los peces. Y los peces se fueron, no, yo quiero aparecer en la Biblia. Y se metieron adentro y llenaron toda la red. Llenaron todo. Y cuando traté de sacar la red, pensé que había troncos, palos, piedra, lo que sea, pero la red se sacudía y estaba tan lleno que tuve que llamar a otros amigos pescadores que estaban pescando, no habían pescado nada también, para que me ayudaran a sacar esos peces y poder compartirlos. Y Jesús me miraba con esos ojos. Y cuando llegamos a la orilla, pasó algo que no me imaginé que me iba a pasar. Porque yo llevaba todos esos peces, estaba tan contento, decía, wow, tantos peces, voy a tener mucho dinero, voy a compartir mucho con mi familia. Qué bueno, Dios es bueno. Y estaba tan contento. Cuando le miro los ojos a Jesús y me dice, deja todo y sígame. En el momento del éxito, en el momento de abundancia, en el momento que yo decía voy a descansar quizás una semana porque había pescado tanto. Y este rabino llamado Jesucristo me dice, déjamelo todo, deja todo ahí. Sígame y yo te voy a hacer pescador de hombres. Yo me imaginé llegando a casa. Le digo, mi amor, mira lo que he pescado, enseñarle un poco de pescado. Y hablar con mi esposa, y mi esposa me iba a decir, qué bueno. Pero no podía decirle eso. Dejé todo para seguir a Jesús. Y cuando me encontré con mi esposa, le dije, no, yo pesqué mucho. Es más, el barco no daba, tuvimos que pedir ayuda a otros barcos para sacar los peces. Y mi esposa me dijo, ¿y dónde están los peces? Lo dejé. ¿Cómo que lo dejaste esos peces? Si necesitamos para comer, ¿qué vamos a comer ahora? Hombres. Pescador de hombres, ¿qué vamos a comer hombres? Y yo seguía a Jesús. Y en ese momento comenzó mi historia con Jesús, comenzó mi vida con Jesús para bendecir a mucha gente, para llevar a una multitud después de 3,000 personas en el libro de Hechos. Después llevé a otras 5,000 personas a los pies del Señor. Después Dios me movió a dejé definitivamente la pesca
con redes en aquellas aguas y le serví al Señor. No sé, comenzar con Jesús cambió mi vida. No puedo seguir hablando, me voy. Perdóname, voy a dejar al expositor que siga adelante. Bueno, estoy aquí. ¿Escucharon a Pedro? Ese es su punto de vista. Desde el punto de vista de Jesús. Jesús cuando andaba predicando, él dijo, yo confío en ese pescador. Pero está sucio. No, yo confío en él. Pero trabaja mucho, es tosco. Yo confío en él. Pero Jesús, ¿cómo vas a escoger a Pedro? Si Pedro habla feo, habla malo, habla palabrotas, quizás decía, no, si Pedro es como alguien que habla feo. Mira, y además no se baña. No me mira, yo me he bañado, ¿sabes? Entonces Jesús dice, no, yo confío en Pedro. Pero Señor, quizás los ángeles decían, es del vulgo, de lo vulgar de la sociedad. Jesús decía, no, yo confío en él, es más, en el futuro, para que se dan cuenta que él es un buen hombre, le voy a sanar a la suegra y va a seguir viviendo en paz con la suegra. Entonces Jesús miró a Pedro como te mira a ti, como me mira a mí. Sencillo tal como somos, con nuestras luchas, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestro deseo de salir adelante, nuestro deseo de proteger a la familia, nuestro deseo de progresar, pero de no hacer daño a nadie. Dios nos mira como lo miraba Pedro, nos mira así, tal como somos. Yo sé que a Dios yo no puedo engañarle, porque cuando uno se levanta, se mira al espejo, uno se ve tal como es. Cuando uno sale ya se pone una ropa para parecer un poco más hermoso de lo que uno es, pero siempre somos lo mismo de hermosos. Amén. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Por eso soy lindo, ¿sabe? Jesús lo vio así. Y Jesús lo llamó. Pedro le falló, le dijo, no, Señor, ¿cómo vas a ir a la muerte después? Jesús reprendió al diablo que quería usar a Pedro. Cuando Pedro le negó, quizás los ángeles dijeron, ¿ves? Te dijimos que no deberías haber llamado a Pedro. Mira, volvió a pescar. Jesús dijo, tranquilos. Y de la misma manera que lo encontró la primera vez, Jesús se fue, lo encontró pescando, le dijo, le preparó un pescado y le dijo, Pedro, ¿me amas? La misma manera que lo encontró la primera vez, lo volvió a llamar la segunda vez cuando él se había apartado. Jesús no lo desechó. Hay mucha gente que las iglesias se equivocan, fallan. ¿Y qué hacen los mismos miembros de la iglesia? A veces pastores que son tan radicales dicen, no, tú te equivocaste, siéntate en la última fila. Y alguien se sienta, está con el güiro ahí. Quítale el güiro, él no puede tocar el güiro, ni a la última banca. Si pudieran, son tan duros, si pudieran dirían, agarra esa tijera y córtalo la lengua para que no hable tan bien. Pedro se equivocó y Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Cuando empezamos nuestra historia con Dios, cuando usted empieza su historia con Dios, es cuando Dios te llama. Le vuelvo a decir, no sé si Él te llamó de joven. Yo cuando conocí al Señor a los 20 años, yo estaba llorando allí en medio de las sillas, ahí me arrodillé y estaba orando. Y le decía, Señor, yo ya tengo 20 años, yo estoy demasiado viejo para servirte, ya he perdido toda mi juventud. Y yo lloraba allí. Pero lloraba en silencio. Cuando pasa un anciano de 70 años, casi no podía caminar, alto él, con los huesos de la espalda un poco virados, era blanco, tenía unas arrugas de la vida bien fuertes en el cuerpo. Se sentó, pasó, se arrodilló en el altar y empezó a gemir. Empezó a llorar después en voz alta. Y después empezó a gritar.
había aceptado a Jesús hace unas horas. Y decía, Señor, ¿por qué te conocí ahora? Si tuviera 40 años, te hubiera aceptado hace 40 años. No hubiera perdido estos 30 años de mi vida. Porque yo no te conocía a los 25, a los 20, o a los 50, o a los 60, Señor. ¿Por qué ahora a los 70 tuve que aceptarte cuando me llamaste desde que era niño? Y él lloraba desesperadamente porque quería servirle al Señor y él sabía que la fuerza ya no era la misma. Los pulmones no podían hablar fuerte en ese momento. Y allá para predicar hay que subir montañas, hay que bajar, hay que ir a un sitio a otro. A veces hay que treparse en una canoa y remar y cruzar a una comunidad para llevar la palabra. O cargar cajas de tratados o de Biblia para obsequiar. Allá no es como aquí. Está lloviendo, no voy a la iglesia. No. A alguien le cae un poquito de polvo de la calle en la nariz y hace, yo lo he visto estornudando, no voy a la iglesia. Y no se van. Este anciano lloraba. Cuando él lloraba yo decía, Señor, perdóname, todavía soy joven, tengo 20 años, perdóname, Señor. Y le di gracias a Dios. Me acerqué a él y abracé. Y yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico y me presentaron un nuevo compañero, era él. A los 2 años después, a los 3 años de estudiar, se graduó. Y él estaba pastoreando en una iglesia. Él predicó como 2 años en esa iglesia y se fue con el Señor. Nuestra historia comienza con Dios, amén. Pedro sufrió también. Pablo fue azotado por predicar. La Biblia dice, voy terminando, hermano. La Biblia dice que en Hebreos capítulo 11 habla de los héroes de la fe. Habla que también que los apóstoles, muchos de ellos fueron asesinados. Gracias a Dios que en este tiempo tenemos libertad. Una persona puede predicar hasta el último momento de su vida y puede decir, Señor, aquí te encargo mi vida y irse con el Señor. Ya no hay esa persecución terrible, pero vendrá, dice la Biblia, pero no es el tiempo. Así es que es tiempo más bien de servir al Señor con todo nuestro corazón. Denle un aplauso a Jesús, aleluya. Gloria sea a Jesús. Termino con esto. Todo comienza con nuestros llamados. Y Dios llama a los que están ocupados. Pedro estaba lavando redes, estaba ocupado. Y él no estaba como mucha gente, dice, yo quiero hacer misiones y están metidos en su casa, esperando que alguien le mande un pasaporte con la invitación y los pasajes pagados. No, Pedro estaba ocupado. Después, Pedro estaba cansado, no había pescado toda la noche y Dios lo llamó. No importa si estás cansada, cansado, si Dios te llamó, siga adelante. La obediencia empieza con Jesús, obedeciendo al Señor, se empieza. Hay gente que dice, Señor, yo no siento la presencia del Espíritu Santo. Pero si no siente, empieza obedeciendo, leyendo la Biblia, orando. Empieza apartándote del pecado, vas a ver, llegará el momento en que el Espíritu Santo te va a llenar, amén. Llegará el momento en que el Espíritu Santo tocará tu vida y sentirás la presencia del Espíritu de Dios. Eso no es automático, el Espíritu Santo no es decir, mira, deme un hamburgues y que quiero sin lechuga y quiero con queso blanco, no. Eso es cuando tú te humillas, buscas de Dios, Dios viene y te llena. Y es algo hermoso, yo les aseguro, es lo más hermoso que puede pasar a un ser humano. Seguir a Jesús implica dejar de lado los conocimientos. Pedro no le dijo, Jesús, yo soy pescador, ¿sabes? ¿Cómo me vas a enseñar a mí si tú eres un carpintero? No, Pedro dejó de lado ese conocimiento. Dijo, está bien, en tu nombre lo voy a hacer. Hay un dicho que dice, no tienes que ser bueno para empezar, pero debes empezar para llegar a ser bueno. No tienes que ser bueno para empezar, sino que debes empezar primero para llegar a ser bueno.